Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a Liberpraxis. Mi nombre es Carolina López Ávila y hoy estoy en lugar de, Antón Turcinov, quien por problemas personales no podrá estar el día de hoy. Y me dejó a cargo aquí con un invitado muy especial que le tengo mucho cariño, la verdad. Y les quiero presentar al doctor Olmedo Vázquez, quien es profesor universitario y fue profesor mío, especialmente de unas clases muy interesantes, pero sobre todo matemáticas que nos hacía sufrir no le voy a decir dónde, pero usted sabe muy bien en qué facultad. Olmedo, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Carolina, es un gusto estar acá atendiendo la invitación que me hiciera Antón, y siempre es un gusto charlar sobre el tema al cual me invitan a charlar, y un gusto saludarla a usted. Ya tenía tiempo de no saludar a una mi exalumna. Felicitaciones por ser conductora de este programa, que me parece que tiene mucha audiencia. Así es, y de verdad muchas gracias por las felicitaciones, Olmedo, y bueno, tengo como confianza de llamarlo Olmedo, así que... Claro. Y el tema que tenemos el día de hoy es guerras de cuarta generación, pero creo que muchos de nuestros radioescuchas nos van a preguntar qué son guerras de cuarta generación. Bueno, guerras de cuarta generación, es el título del libro, y es un tema que nace con este nombre a raíz de la visita que hizo Obama a Afganistán. Estando en Afganistán y viendo la complejidad de la guerra, algunos de los oficiales de infantería marina que estaban ahí se comenzaron a cuestionar: ¿esto qué es? ¿Qué es esto que no tiene ninguna salida? No tiene problemas políticos, problemas de narcotráfico, problemas de trata, de todo tipo de problemas en este tipo de guerras. Y se comenzaron a cuestionar: esto más parece una guerra como de cuarta generación. En realidad ellos le pusieron el nombre, ¿no? Hicieron alguna pequeña publicación en una gaceta de la infantería marina. Yo leí la revista, me gustó el enfoque que tenían, porque era algo totalmente nuevo para mí, y yo creo que es nuevo para el mundo. De ahí nace la idea, guerras de cuarta generación. Y para hablar de las guerras de cuarta generación, primero tuvimos que conceptualizar las de primera, segunda y tercera generación. Claro, bueno, para todos, para entrar en contexto, estábamos hablando acerca del libro del autor Olmedo Vázquez, Guerras de Cuarta Generación, que también trajimos un ejemplar que el doctor va a sortear al final. Dentro de un momento vamos a hacer una pregunta hacia nuestros radioescuchas, y quien la responda de primero se va a llevar el ejemplar de Guerras de Cuarta Generación. Entonces, yo sí tuve la oportunidad de leerme el libro. La verdad es que hasta con dedicatoria tengo el libro. Y me gustó mucho. Pero hablemos. Guerras de primera generación. Primera generación. Muy bien. Para contextualizar las guerras de cuarta, se tuvo que definir que era primera, segunda y la tercera. Entonces, arranca la primera generación de guerras a partir de la Paz de Westfalia, que coincide casuísticamente con el uso
digamos, estandarizado de las armas de fuego. O sea, hasta ahí ya se habían utilizado las armas de fuego, naturalmente. Recuerden que para la toma de Constantinopla ya se usan cañones. Pero el tema de clasificación de guerras por generaciones nace poniendo como punto de partida la paz de Westfalia, o sea, el uso de la pólvora en los ejércitos en forma sistematizada. Entonces podríamos decir que las guerras de primera generación arrancan en la paz de Westfalia para la revolución industrial, que fue una época, digamos, meramente artesanal. Todas las armas eran artesanales. No existía la facilidad del repuesto para una arma que se descomponía, ¿no? Que todo era artesanal, hecho con los instrumentos de la época. Las tradiciones militares modernas nacen en esa época. Como la situación era tan difícil porque se estaba utilizando la misma formación y la misma forma de guerra que usaban los romanos en las falanges, la legión romana. O sea, grandes filas de soldados que, no sé si ustedes han visto alguna película como esa de El Patriota, sí, donde se miran las formaciones que iban al frente directamente. Enfrente se enfrentaban uno y disparaban y luego disparaban los otros. Más o menos a la usanza de las legiones romanas. No cambia la táctica, no cambia la estrategia, a pesar de que las armas sí cambiaron, ¿no? Entonces, las guerras de primera generación heredan al mundo muchas cosas que todavía se usan. Es increíble, pero los uniformes de gala nacen en esa época. O sea, los uniformes vistosos, pantalones rojos, pantalones blancos. Bueno, yo pienso directamente en Napoleón Bonaparte, cuando hablamos de uniformes. Sí. Es la imagen que tengo precisamente. Así es. Nace también, digamos, la jerarquía, los grados escalonados, nacen los distintivos, nace el saludo, o sea, y nacen las marchas y contramarchas y todas esas cosas que hoy vemos en los desfiles y en las, digamos, exhibiciones militares de orden cerrado, nace como parte de las guerras de primera generación. Interesante, la verdad es que sí. Creo que mucha gente a veces ve mal el término guerra. Yo creo que sí, como han de ver mal también el término enfermedad. Sí. Yo creo que el médico para hablar de salud primero tiene que hablar de enfermedad. Claro. Y nosotros para hablar de paz primero tenemos que hablar de guerra. ¿Sí? Exacto. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo al término. Hay que tratar de entenderlo, porque la no comprensión de un fenómeno social nos lleva a concebir ideas equivocadas. ¿Qué son las guerras en general? Las guerras en general. Es una pregunta que yo siempre hago y casi nunca me contestan. Yo creo que no se la voy a contestar. No. Yo recuerdo muy bien que usted me lo puso en un examen una vez. ¿Ah, sí? ¿Lo puse en un examen? Nos hizo hacer un glosario y después nos hizo esa pregunta. Ah, sí. Bueno, las guerras, bueno, la más fácil, la que todos dicen que es la continuación de la política por otros medios, de Clausewitz. A mí me gusta más la de von Sick. Von Sick nos decía que la guerra es el fracaso de la política, ¿no? Conceptualizando la guerra en su nivel más alto, ya que la guerra, como hablamos normalmente, es la continuación de la política, según Clausewitz. Y es normal cuando los políticos fallan, cuando las cosas no se pueden arreglar hablando por medios diplomáticos, entonces el político le pasa la estafeta al militar para que en función de la fuerza el militar le resuelva el problema al político. Entonces hablemos de la segunda generación. De la segunda generación. Muy bien. Decía que hubieron algunos cambios. Claro, tremendos cambios. Porque si bien en la primera guerra de la primera generación la gente marchaba al frente poniendo el pecho y luciendo glamorosa con uniformes con de orgullo. Gala. En la guerra de segunda generación, que tiene como guerra icónica la Primera Guerra Mundial, y ya desaparecen los colores, ya los uniformes vistosos pasan a la historia, al menos para la conducción de la guerra. Y los hombres comienzan a abrir trincheras, a abrir hoyos y a meterse en el lodo y en el barro, ¿no? Con trajes que tratan de confundirse con el terreno, ¿no? Y a usar específicamente armas de fuego. Todavía como una reminiscencia de la primera generación usan la bayoneta, ¿no?
Precisamente en la Primera Guerra Mundial. Sí, así es. Usan la bayoneta y esas guerras son terribles. La Primera Guerra Mundial tiene unas batallas increíblemente sangrientas, como digamos la batalla del Somme. La batalla del Somme, no recuerdo exactamente si tardó 3 o 5 meses, pero murieron 500,000 personas en una sola batalla. Increíble. Pero pasó en la Primera Guerra Mundial, que es una guerra de segunda generación. La guerra de tercera generación. Bueno, hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Icónica. Digamos que la guerra de segunda generación fue una guerra estática, una guerra de trincheras. Casi a finales de la Primera Guerra Mundial aparece el tanque, un tanque rudimentario, muy lento, ¿no? Pero digamos que de alguna forma ese instrumento bélico marca un cambio total en la conducción de la guerra. Digamos que las guerras de tercera generación arrancan con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es una guerra en la que viene a caracterizarse por la velocidad en tanques, en vehículos, en aviones, ¿no? Sí, no suena bien. La sorpresa, porque una guerra, digamos, icónica es la guerra franco-alemana. Digamos, cuando los alemanes atacan, los franceses esperaban que la línea Maginot frenara cualquier avance alemán. Pero los alemanes pasan al sur con tanques y los pasan con paracaidistas. Velocidad y sorpresa. Esa es una característica de las guerras de tercera generación, que todavía se pelean. Las guerras de tercera generación todavía están en boga. Y de hecho, todos los ejércitos de todo el mundo se preparan para guerras de tercera generación. Las ideas no han cambiado. El uso del tanque, el uso del avión, en muchos casos el uso de paracaidistas, el uso de misiles, todo eso corresponde a guerras de tercera generación. Es la guerra clásica, la guerra que diríamos que todos los ejércitos y todos los militares preferirían. Bueno, en el libro encontramos que actualmente hay otro tipo de soldado. Así es. Pero vamos a llegar a eso más adelante y quiero que hablemos un poco actualmente en el mundo. Ajá. ¿Qué guerras podemos identificar? Sobre todo en Medio Oriente. Bueno, hay muchas guerras en desarrollo, pero la mayoría de ellas ya no son guerras tradicionales. La guerra tradicional o guerra simétrica, digamos. Sí. O sea, muchos le llaman convencional, clásica o simétrica. En el libro yo defino más o menos de forma bien general lo que es la guerra clásica o simétrica. O sea, es aquella guerra en la que se enfrentan dos actores en el ámbito internacional, que tienen similares características. O sea, tienen ejércitos de tierra, tienen fuerzas aéreas, tienen marinas y una condición especial. Por las condiciones de armamento y de cierta paridad en capacidades, consideran que con esos instrumentos ellos pueden ganar la guerra. ¿Cuál es la diferencia? Pues será algún tipo de armamento especial, una táctica nueva, un liderazgo más agresivo, un mejor entrenamiento. Bueno, hay algo que tiene cualquiera de los dos actores que cree que con esa condición puede ganar. Sin embargo, esas guerras ya es muy poco. ¿Han quedado atrás? Pues están atrás, pero están planteadas. Están planteadas y se desarrollan a veces sin mucho preámbulo, digamos. Modernamente, digamos, las guerras más modernas de este tipo son las dos guerras del Golfo, ¿sí? Donde son una coalición de naciones que ataca a un país, en este caso la coalición, las fuerzas de la ONU en la Primera Guerra contra Irak y los Estados Unidos y sus aliados también contra Irak en la Segunda Guerra del Golfo. Muy bien. La verdad es que yo sigo buscando en el libro como citas y encontré
de un filósofo, Aristóteles. La guerra no puede ser vista en sí misma como un fin, sino únicamente como un medio. Debe hacerse únicamente con propósitos defensivos y señala que la finalidad de la guerra es la paz. Definitivamente. Cuando yo le decía que cuando el político o el diplomático no puede mantener la paz, le pasa la estafeta al militar, para que el militar, en función de la fuerza, dirima el destino del conflicto. Y Aristóteles lo tenía bien claro: la guerra no es un fin en sí misma, es un medio de la política para alcanzar sus fines. Bueno, Almeida, estamos precisamente en un ámbito político. Actualmente esta semana sabemos que hay muchos ataques, incluso, bueno, ahora son cibernéticos. Bueno, esa es una de las guerras de cuarta generación. Exacto. Hablemos de este tipo de guerra de cuarta generación. Actualmente hemos visto mucha campaña negra contra ciertos candidatos. Ajá. Incluso hace 4 años vimos cómo una campaña cibernética votó a uno de los candidatos que era puntero. Así es. Bueno, tal vez para globalizar las guerras y hablar de más de dos, porque la guerra cibernética se conduce con medios electrónicos en el ciberespacio, pero utiliza muchos elementos de la guerra psicológica. Entonces, el medio para desarrollar la guerra psicológica son los medios cibernéticos, o sea, los medios de comunicación, le hace radio, televisión o las redes sociales actualmente. Exactamente. Sí. Hemos visto de verdad que han generado hasta incluso en Egipto, ¿no? Bueno, esa es una guerra, digamos, que es icónica, la de la primavera árabe. La primavera, sí, así exacto. Es. La primavera árabe, fíjense que es un ejemplo, digamos, muy claro de cómo la utilización de medios masivos en redes sociales pueden concitar la unión de personas en torno a alguien suelta la idea, ¿no? Nadie sabe quién y nadie se lo quiere atribuir. Bueno, algunos de repente que sí, pero alguien suelta la idea y de alguna forma, algún evento hace que la situación explote, ¿no? Explotó en muchos países de Oriente, ¿no? Y tal vez lo más grave sucedió, bueno, en Argelia votan a un presidente, y luego lo asesinan y la paz no llega, es un conflicto interno. Es que en Egipto, ¿quién fue el que también votaron? A Mubarak. Mubarak. Fue un caso de estudio que tuvimos en su clase, recuerdo muy bien. ¿Ah, sí? Sí, era cabalmente el año que se estaba generando la primavera árabe. Así es. Y lo analizamos muy bien en cuanto a cómo era que las redes sociales estaban influyendo demasiado. Así es. Sí, Mubarak es un caso clásico de cómo las redes sociales se utilizan para votar a un gobierno. Hay un libro de Jane Sharp. Jane Sharp es un escritor americano que escribe las 198 formas de derribar a un gobierno. Bueno, sí. Entonces, una de las tantas formas es utilizando los medios de las redes sociales. El mismo caso se quiso utilizar en Siria, pero en Siria ya incidieron otros factores que no le permitieron a los que propiciaban este tipo de acciones triunfar en su intento. Desafortunadamente deberíamos de decir que este tipo de acciones no siempre consiguen los fines que se persiguen, porque una cosa es tratar de derribar a un gobierno y otra cosa es que se consolide la paz a través de las acciones, ¿no? Cuando no se tiene claro cuál es el objetivo, si tomamos acciones que posiblemente coincidan a un rompimiento, pero no a alcanzar un objetivo. Y si no tenemos un objetivo claro, y si no tenemos los medios para alcanzar ese objetivo claro, aunque tengamos acciones destructivas, no vamos a llegar a la paz, que al final de cuentas lo más interesante es alcanzar la paz. Exactamente. Ya que diríamos que el fin político de la guerra, aunque no me lo crean, es la paz. Aristóteles nos lo deja muy claro también. Así es, yo le creo mucho a Aristóteles. Yo también, por eso lo cité. Estaba buscando la cita que estaba textual en el libro y la verdad es que sí, Aristóteles lo deja muy claro. Y bueno, creo que antes de irnos al corte, una pregunta. A ver. Usted láncela a sus radioescuchas para que ellos no la contesten y puedan llevarse un ejemplar de su libro. Un ejemplar de mi libro, con una pregunta. Bueno,
No venía muy preparado para hacer una pregunta, yo venía preparado para que me preguntaran a mí. Y yo le voy a seguir preguntando mucho ahorita que regresemos del corte. Bueno, yo les preguntaría entonces, vamos a ver, ¿cuál es el efecto tecnológico que contribuye a desarrollar las guerras de primera generación? Solamente. Bueno, ahí está la pregunta para los que están escuchándonos y viéndonos por Facebook Live, y nos pueden mandar por medio de inbox de Libertópolis o nos pueden llamar a cabina y pueden darnos la respuesta al número 2308-6888 y 2308-6889, o por un mensajito de WhatsApp al número 4585-4280. Y nos vamos a un corte y de regreso seguimos hablando ahora acerca de la guerra de guerrillas. Muy bien, vamos a prepararnos para eso. Estamos de vuelta. Continuamos con su programa de Liberpraxis y con el tema de guerras de cuarta generación. Estamos de vuelta con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Olmedo Vázquez. Y como ya lanzamos la pregunta en el módulo anterior, por favor, quien tenga la respuesta puede enviármela de una vez para hacer el sorteo, ¿verdad? Perfecto. Repetimos la pregunta. Bueno, creo que fue, ¿cuál es el efecto o el instrumento tecnológico que dio origen a las guerras de primera generación? De primera generación, así es. Entonces continuamos y bueno, doctor, yo quiero tratar un tema que da mucho de qué hablar actualmente, los net centers. Los net centers. Los net centers. Me había dicho guerra de guerrillas. Sí, vamos a hablar primero de los net centers. De los net centers. Sí. Bueno, los net centers son parte de la guerra, de la ciberguerra, cuando se trata de país a país, o ciberamenaza, ¿no? O amenaza a la seguridad, a la ciberseguridad. Digamos, ciber es un término nuevo, un nuevo escenario de la guerra, está catalogado como tal. Digamos, los tradicionales escenarios de la guerra eran la tierra para los ejércitos de tierra, el aire para los ejércitos del aire, el mar para las fuerzas navales, el espacio para los aspectos espaciales, que hay guerras en el espacio, ¿no? En el espacio sideral, y el nuevo escenario de la guerra, el quinto escenario de la guerra, es el ciberespacio. Entonces, el ciberespacio es indefinible, no podemos decir qué es, ¿no? Solo sabemos que existe, pero no lo podemos decir claramente qué es. Pero ahí se mueven todas las comunicaciones que tenemos, ya sea por teléfono, ya sea por medio de computación, las famosas TIC, ¿no? Ahí están. Y todo lo que se mueve a través de las redes de Internet, redes, digamos, de telecomunicaciones, eso está en el ámbito de la guerra ciber. A veces es bastante complejo de explicar y mucho más de entender, pero digamos, en la actualidad, cualquier cosa que usted haga por un medio es sujeto de ser interceptado, o de ser cambiado, o de ser modificado, y en todos los casos de ser escuchado. De hecho, hay una premisa de que toda la comunicación por cualquier medio es escuchada por alguien. O sea, usted tiene en su teléfono
un dispositivo en el que la están escuchando, la están grabando, y dentro de un año le van a sacar, mire, usted en tal ocasión dijo tal cosa. Lo hemos visto mucho. O internet, que usted pone una palabra, de las palabras que son claves, y por eso la pueden identificar. De hecho, en los buscadores usted tiene el ejemplo claro. Sí. Usted pone la palabra clave y le viene toda la información relativa a una palabra clave. Pero así como usted para buscar encuentra eso, para buscarla a usted o para interferir sus comunicaciones, también. Pero eso es una parte nada más de la guerra, de la guerra cibernética. Hay una serie de acciones en las que utilizando este tipo de medios se puede afectar a una persona, a una compañía o a un país. Digamos, las acciones como las operaciones de DDoS se llaman, que es, digamos, el bloqueo total de un sistema de comunicación de un país. Digamos, uno de los ataques más famosos es el ataque a Estonia, donde le bloquearon todos sus sistemas de comunicación o los ingresos, digamos, a cuentas. Aquí estamos entrando en ciberdelito, ¿no? Digamos, amenazas a bancos. Digamos, amenazas a bancos son comunes y son cantidad de ataques que se sufren diariamente en todas partes. En Guatemala digamos que andamos por 1,000 o 1,500 ataques diarios. Normalmente cuando usted llega a un banco y dicen no hay sistema, lo que está pasando es que en ese momento están sufriendo un ataque cibernético. ¿En serio? Así es. O digamos, cuando su computadora a veces como que se apaga y como que le jalan todo. Y después le viene el mensaje, le hemos dejado sus icons en el mismo orden que usted los tenía. ¿Cómo son de buena gente? ¿Pero qué hicieron ahí? Jalaron toda la información que usted tenía. La analizan, le sirve para algo, pero entran a su sistema, entran a su computadora. O sea, hay sistemas para penetrar todo eso y de manera que su comunicación ya no es suya. La comunicación es del que tenga los medios para utilizarla. De hecho, en Estados Unidos hay un gran dilema o un gran debate entre la privacidad del usuario versus la necesidad de seguridad del Estado. Entonces el debate es grande. Otro debate que ese fue muy, muy conocido, el debate de Apple con el FBI. Sí, el tema que no querían dar el acceso a la clave porque así es. Y Apple no quiso darlo hasta que al final sí se resolvió que sí, saber qué pasaría o lograron descifrar o se lo dieron saber. Sí, yo creo que al final así fue. Es. Pero hay casos más espeluznantes, digamos el caso de Snowden. Snowden que no sé cuál fue el negocio, pero le dio unos creo que 600,000 documentos secretos a Julian Assange, que por cierto lo acaban de sacar de la embajada de Ecuador en Londres, ¿verdad? Pero qué bueno. Pero ¿se acuerda? Wikileaks sí. Wikileaks es un caso muy sonado. Muy sonado. Y un caso tal es el más digamos, en términos de guerra cibernética, es el caso del ataque al sistema de producción de uranio de Irán, ¿no? Es un caso muy famoso que todavía tiene al sistema de producción atrasado, no lo han podido arrancar. O sea, es ese virus que es un gusano en realidad, un gusano que introdujeron en el sistema, no ha permitido que las máquinas comiencen o vuelvan a funcionar para producir uranio de 235. Sí, fue un caso que analizamos en un programa anterior también, fue muy sonado, muy analizado también y hasta la fecha no hay solución. Sí, la solución, como hicieron algunos países de la antigua Europa Oriental, no voy a decir el nombre exacto porque no me consta y no lo tengo, pero dicen que en algún país muy grande y poderoso de Europa Oriental dieron un paso de costado, un paso para atrás, ¿no? Ya no usan computadoras, no que para hacer sus documentos secretos volvieron a la clásica máquina de escribir. O sea que tienen problemas con la fotocopia, con el papel carbón. Ay, no. Bueno, disculpe que lo haya cambiado, sí, de guerra de guerrillas, pero es que me lo estaban preguntando aquí en un inbox, cabalmente, que de los net centers, porque obviamente es una semana que hemos escuchado, bueno,
estos meses de campaña política ha sido muy sonado el tipo de newsletter. Entonces me preguntan si existen o no existen. Claro que existen. Claro que existen y están más vivitas que nunca. Hay niveles. Tan vivas. Fíjate que en el libro hay una conclusión de uno de los grandes escritores del tema es Richard Clarke, que es el nombre que escribió un libro que se llama La guerra en la red. Él tiene unas conclusiones acá en las que dice que la guerra es real. La ciberguerra, es real. La ciberguerra sucede a la velocidad de la luz, porque las ondas electromagnéticas viajan a velocidad de la luz. La guerra evita el campo de batalla tradicional, ¿no? Y la guerra ya empezó. Bueno, es global, ¿no? Y ya empezó. Sí. O sea, a veces no nos percatamos de eso porque vemos algunas cosas que suceden y no nos percatamos de en realidad la importancia y la incidencia que tienen. Tal vez el caso más sonado que se me olvidó es el caso de las elecciones norteamericanas, donde es el gran problema que ha tenido Trump. Sí. Así es. Bueno, pero también esta misma persona, se llama Marvin Alegría, que le mandamos saludos, me pone otro tipo de guerra de cuarta generación, que incluye también las fake news. ¿Sí? Y dice, las fake news buscan crear ambientes de zozobra para crear pánico en los usuarios. Aquí en Guatemala se han realizado para crear bandos políticos o polarizar ciertas situaciones. Esto no se puede tomar como una guerra. Fíjate que sí. Entra como dentro de un tipo de guerra de cuarta generación. Algunos autores la clasifican como una guerra de quinta generación. Ya quinta. Sí. Naturalmente, con una pequeña modificación, las de cuarta pasan a ser quinta y con otra modificación van a ser sexta. Yo creo que ya vamos por la 10ª generación, ¿verdad? Pero yo hablo de ellas en mi libro, no como guerra de quinta generación, sino como un medio utilizado como parte de la guerra psicológica. Entonces yo hablo aquí de lawfare. El lawfare es... ¿Página? Yo creo que no, porque yo tengo la segunda edición. Usted tiene la primera edición. Yo tengo la primera edición porque yo me leí el libro en primera edición. Así es. Entonces, ya en la segunda edición, yo ya incluyo algunas cositas que no incluí en la primera, como el lawfare, o guerra jurídica, ¿no? Y otra es, digamos, aquí tengo otra, digamos, el golpe de Estado blando. El golpe de Estado blando, el que yo le hablaba de Jane Sharp. Ahora, sí. Ahora, la guerra de lawfare, tiene razón Marvin, ese es una forma de utilizar los medios, pero no es necesariamente el recurso tecnológico el que causa el problema, sino es el mensaje el que causa el problema. La utilización de la ley como arma jurídica. También. También. Entonces, eso nace en las Fuerzas Armadas norteamericanas y es el general Charles Dunlop el que elabora el primer concepto para uso militar. Digamos la milicia en el mundo, pero básicamente en los Estados Unidos han dado mucho de sus invenciones o sus necesidades bélicas y se las dan al mundo, sean buenas o sean malas. En el caso del lawfare, nace con la visión del general Charles Dunlop y luego se adapta a la vida práctica. Y si usted ve el problema o el uso de la lawfare en el mundo, es bastante común. Y si miremos en el contexto latinoamericano, el presidente Trump está sufriendo unos ataques enormes de lawfare. Lo acusan de violador, lo acusan de cuestiones de cibernética, de cualquier cosa lo acusan. Pero a López Obrador ya lo están acusando. También ya se acabó la luna de miel con López Obrador. En Guatemala sucede, en Argentina sucedió, en Brasil sucedió, Perú, Ecuador. En todos lados la utilización mala utilización de la ley. Eso es lo que se llama lawfare, que es la contracción de dos palabras en inglés. Law, que es ley, y le quitan a warfare en inglés, que es guerra,
Entonces, en vez de war, ponen law. Y de ahí sale la palabra lawfare. Así. Sí, y es una forma de guerra, pero yo le diría a Marvin, no es meramente guerra, ciberguerra. El medio es la red social o los medios de comunicación, pero lo que vale aquí es el mensaje, la mala utilización de la ley. Y Marvin también nos contesta la pregunta y dice que es tecnología armamentista. ¿El instrumento o estamos bien o estamos mal? Yo le diría a Marvin, me gustaría darle el libro a Marvin porque Marvin está participando, pero yo le diría que no es exactamente eso. ¿Es una pista o no? Es una pista, pero no es exactamente esa. Sí. Marvin está participando mucho. Me está mandando inbox, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, está muy interesado en el tema. ¿Ah, sí? Sí. Que me alegro por Marvin. Le vamos a decir que ella inventó la quinta generación, dice. Sí, le digo que Lofer es de la quinta generación. Yo estoy escribiendo con un colega mexicano, que él es especialista precisamente en términos cibernéticos. Vamos a escribir el libro de la guerra de quinta generación. Solo que le vamos a poner el nombre como Guerra 5.0, para darle un poquito más de connotación en términos de Internet, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a desarrollar un poquito más. En el libro está desarrollado en términos bastante sencillos, creo yo, porque era una forma de introducir a la gente al tema, para que conociera muchas cosas que uno utiliza y ya inconscientemente, y no sabe qué es lo que está haciendo a veces, ¿no? Uso la máquina porque me sirve para tal cosa, pero no sé las implicaciones que puedo tener con el uso de la máquina. Dígame. Y bueno, vamos a enviar unos saludos a quienes nos están comentando en redes, a Elizabeth López, Diego Andrés Ruiz Agastume, Ana María Quesada, Marvin Alegría, que está muy participativo el día de hoy, Carlos Gómez, Fabricio Reyes, Miguel Luna y Paul Carol. Entonces, muchas gracias por estar sintonizándonos el día de hoy, y ahorita haremos de nuevo otra pausa. Y ahora sí, continuamos con el tema de guerrillas, guerra de guerrillas, y especialmente en el caso de Guatemala. Ok, perfecto. Estamos de vuelta. Gracias. Y continuamos en Liberpraxis en el tema tan interesante sobre las guerras de cuarta generación, pero sobre todo, ahora sí, a lo que entremos en materia. Hablemos de la guerra de guerrillas. Muy bien. La guerra de guerrillas es una forma de guerra en la que un oponente más débil se enfrenta a un oponente más fuerte. La guerra de guerrillas es una forma que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Se dice en la Biblia que David hizo guerra de guerrillas contra, ¿cómo se llamaba el rey de la época? Contra el que guerreó David. Bueno, no me recuerdo en este momento. Pero ha habido guerra de guerrillas. Todos coinciden en decir que las primeras guerrillas fueron las guerrillas españolas en contra de las fuerzas de Napoleón III. Pero en realidad es una forma de guerra que la contextualiza en la mejor forma Mao Zedong. Para mí Mao Zedong es digamos que es el máster en cuanto a la guerra. En realidad es guerra revolucionaria. El nombre que Mao Zedong le da es guerra revolucionaria. Y Mao Zedong establece la guerra
la guerra revolucionaria en 3 etapas. En la primera etapa es una guerra, digamos, como de preparación, la guerra incipiente, en la que se está tratando de convencer a la gente de algo, de venderle la idea de que puede cambiar las cosas. En la segunda fase, esa gente ya convencida ya procede a actuar con medios ilícitos, o sea, con armas, en contra de las fuerzas de un Estado, ¿no? Naturalmente, no enfrentándolos directamente, sino que enfrentándolos de una forma, digamos, irregular, ¿no? Y no atacan directamente, no lo enfrentan, no defienden terreno, sino que simplemente usan emboscadas, usan artefactos explosivos, trampas, terrorismo, asesinatos, y eso es básicamente la guerra de guerrillas, como segunda etapa. Según Mao Zedong, en esta etapa no se pretende derrotar a un gobierno, simplemente se pretende debilitar al gobierno políticamente, a las fuerzas militares, debilitarlas, dividirlas o desanimarlas en la lucha. Pero tiene muchos elementos que no me lo va a creer usted, pero se siguen utilizando en la actualidad. Porque, dice Mao Zedong, nuestro fin es llegar a la tercera fase, que es la guerra de movimientos. Pero si no podemos llegar a la guerra de movimientos, mantengámonos en la guerra de guerrillas. Pero si no podemos mantenernos a la guerra de guerrillas, regresemos a la primera fase. Y entonces comenzamos o seguimos infiltrando organizaciones sociales, ¿no? Atacando por cualquier medio al sistema. Y en este caso reviven a Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci es el gran pensador del conflicto. Hacer conflicto por cualquier motivo. Y lo podemos ver en Guatemala, tenemos conflictos por agua, por energía eléctrica, por carreteras, por cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Por cualquier cosa. Con aquello de que nos dicen ahora se acabaron las ideologías. Naturalmente, con eso, los que usan esa ideología trabajan más libremente, ¿no? Pero siguen con las mismas recomendaciones que hizo Mao Zedong. Y esas recomendaciones, en realidad, son valederas. Fíjense que dice, una de las primeras dice, la retaguardia, en vez de ser objetiva y territorial, tiene que ser digamos, tiene que ser mental, tiene que ser dirigida a la mente de la gente, ¿eh? Convencerla a la gente. El terror político desempeña papel primordial en la estrategia. El adoctrinamiento político de las fuerzas tendrá mayor importancia que en la instrucción militar. El desorden en las filas enemigas se debe fomentar. La subversión debe fomentarse dentro de las unidades del orden y apoyar la corrupción desde todos los niveles. El pensamiento de Mao Zedong no es solo para apoyar una guerra, la corrupción, no. en todos en todos los niveles. Sí, hay que tomar en cuenta esto. Así es. Bueno, pues es Mao Zedong. Para mí, le digo, el máster del pensamiento de Mao Zedong en cuanto a la guerra revolucionaria. En cuanto a la guerra de guerrillas, pues está ahí el gran ícono, que es el gran farsante para mí, de Che Guevara. Che Guevara no hizo nunca nada. Bien, el libro que él escribe sobre las guerras de guerrillas en Cuba es un libro que él escribe después de que ganaron en Cuba, pero ganaron con el apoyo de Occidente, ganaron con el apoyo inclusive de los Estados Unidos. Esa no fue una guerra de guerrillas tradicional, sino fue una guerra luchando. Bueno, sí fue una guerra tradicional, fue una guerra luchando con el apoyo de Occidente para derrocar a un dictador. Pero nunca levantaron la bandera del comunismo o de la lucha como se interpretó después en toda Latinoamérica.
Cuando esa sí fue idea de Guevara, hacer de toda América un Vietnam. Y en determinado momento tuvimos guerrillas en Argentina con los montoneros, en Chile, en Perú, en Uruguay con los tupamaros, en Perú con el Sendero Luminoso, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, el famoso Sendero Luminoso, en El Salvador, en Guatemala y un poquito atrasados en México. Pero se da el fenómeno de la guerra de guerrillas en todo el continente. Solo en Guatemala dicen que por razones de orden social se dio, pero eso es pura propaganda, porque después de la guerra se asumen motivos idealistas para una razón muy realista, como era el implantar el sistema comunista en todo el continente. No, gracias a Dios no se logró en Guatemala y esperemos que nunca se logre. Pues están luchando por eso. Están luchando y duro, han cambiado sus métodos, se están tratando de reinventar. El Foro de Sao Paulo es un ejemplo claro de eso, y están trabajando duro en eso y lo están logrando en algunos lugares. Mire que algunos países están luchando y llegando por otros medios, ¿no? Es preocupante, es un punto que es preocupante, la verdad que hay que tomarlo en cuenta en Guatemala. Y me contestan también, David le ganó a los filisteos. Bueno, sí, pero fíjese que casuísticamente ahí no era como guerra de cuarta generación, porque era un enfrentamiento entre dos ejércitos filisteos contra los israelitas, ¿no? Pero no, creo que Saúl era el rey de Saúl. Creo que sí. Saúl, sí. Sí, no estamos mal. Sí, hay un versículo en la Biblia donde dice que Saúl llega y en una noche y clava no sé si la espada o una lanza en la cabecera de donde estaba durmiendo Saúl, ¿no? Para demostrarle que él había estado ahí, pero le respetó la vida. Sí. No me recuerdo. Ese era, ¿verdad? Sí, así es. Y Marvin me sigue contestando. ¿Qué dice Marvin? A ver. Que David le ganó a los filisteos y que sí es Saúl. Muy bien, Marvin. Muchas gracias, Marvin, que estamos en la onda entonces con Marvin. Me gustaría conocer a Marvin algún día. Se lo voy a presentar, con mucho gusto se lo voy a presentar. Y Diego nos pone como respuesta a la pregunta que es por tierras, pero no fue precisamente ese. ¿Cuál? Tierras. ¿Cuál? A la pregunta del... No fue esa. No fue esa. Pero entonces es hora de decidir a quién le damos el libro. Bueno, yo creo que el que más se acerca fue Marvin. Marvin. Sí, en realidad sí fue un cambio tecnológico, claro que fue un cambio tecnológico, pero fue realmente la utilización de la pólvora. Esa era la respuesta que yo hubiera esperado. Pero sí, definitivamente todas las guerras se dan por cambio tecnológico. Entonces, Marvin, si nos puedes enviar un inbox a nuestro perfil de Libertópolis con tu nombre completo y DPI para que te entreguemos el libro. Creo que aquí en la radio te lo van a tener y puedes pasar por él cuando tú puedas. Así que muchas gracias por estar tan activo el día de hoy. Y bueno, sí, ya. Continuando con el libro. ¿Dónde más lo podemos conseguir para las demás personas que están interesadas? Bueno, en la actualidad solo está a la venta en la Universidad Francisco Marroquín. Ahí lo pueden comprar. Antón me dijo que podían pedirlo acá y pedirlo y venirlo a traer acá. El problema está que hice una edición muy, muy corta, solo de 1,200 libros, y ya se agotaron. Yo que le iba a pedir la segunda edición. Bueno, podemos hacer unas cuantas. No, la cuestión está que no está en librerías. No está en librerías por razones de disponibilidad. Pero yo creo que después de esta ocasión vamos a tratar de colocar algunos cuantos ejemplares en algunas librerías que no lo quieran recibir, ¿verdad? Para que lo puedan adquirir ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, Olmedo, de verdad, un placer compartir micrófonos con usted el día de hoy sobre el tema tan interesante que mucha gente no lo ha tomado en cuenta ni a consideración, pero es lo que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación de Antón, a quien le enviamos de nuevo un saludo y un fuerte abrazo, y tenerlo de vuelta pronto aquí en
Liberpraxis. Bueno, será un gusto en realidad estar por acá en alguna otra ocasión, y tal vez quisiera decirle yo a los la amable audiencia y a quienes participaron que el mundo no es lo pacífico que nosotros quisiéramos que fuera. Tenemos que trabajar mucho para lograr una paz nacional, pero tal vez inicialmente lograr una paz personal. Yo creo que si estamos en paz con nosotros, podemos transmitir el sentimiento de paz y llegar a tener un país en paz, realmente trabajando en desarrollarnos y en construir una paz duradera que sea ejemplo del mundo. El estudiar la guerra no es que uno sea guerrero, es como el médico que estudia la enfermedad para poder brindar salud a todos. Así es, muchas gracias, doctor. Y bueno, una mención de parte de Libertópolis en esta semana que tenemos electoral, y es sobre yo reflexiono mi voto. Yo reflexiono mi Libervoto. Por eso escucho todos los días los programas de Libertópolis en 102.1 FM Plus. Y estaré pendiente de su cobertura especial el domingo 16 de junio desde las 6 de la mañana. Recuerda, cobertura especial de las elecciones por Libertópolis en 102.1 FM con el apoyo de la San Martín. Libertópolis, un periodismo de reflexión. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y sobre todo, reflexionemos el voto. Así. ¿Será que tengo tiempo para un comercial que me pidió Antón? Por favor. Bueno, estamos organizando un par de doctorados como extensión de la Universidad de Occidente. Vamos a tener 2 doctorados, uno en Seguridad y Relaciones Internacionales y otro doctorado en Educación. Yo creo que si alguien está interesado en estos doctorados, que van a tener una duración de todo doctorado de 3 años, 2 años de clases académicas, de trabajo de investigación y 1 año para la elaboración de la tesis, pueden abocarse ya sea a yo creo que en Liberpraxis lo vamos a estar anunciando. Yo creo que ahí entonces, porque Antón y su servidor somos los que estamos organizando los 2 doctorados, que nos parece que son 2 temas que Guatemala necesita que sean desarrollados. Sobre las todo guerras seguridad. No sirven para nada, pero son las que han modelado al mundo y hay que conocer lo que ha modelado el mundo. Ha sido un gran placer estar aquí y saludar a mi ex alumna con mucho cariño. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y de nuevo, Olmedo, muchas gracias por la oportunidad de poder conducir el programa con el doctor el día de hoy. Y a todos los que nos escucharon y comentaron y participaron, de verdad, muchas gracias. Y estamos pendientes para la próxima emisión de el siguiente miércoles, donde ya tendremos un resultado de primera vuelta. Así que muchas gracias y feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.